Buenos días, fanáticos. Estamos con Danilo Bermúdez, pelotero de la selección nacional a pesar de su edad, pelotero que se ha venido mostrando en el equipo de Riva y también en selección nacional, que ya es parte y miembro del equipo azul y blanco de Nicaragua. Gracias por la entrevista, Danilo. Danilo, tu mejor campaña en el 2021, 13 victorias. ¿Estás deseoso de volverla a repetir esa campaña? Primeramente, pues buenos días y gracias por la entrevista. Sí, vos sabés, uno cada año que viene pues al Pomares viene con la mentalidad de superar lo que hace el año pasado, pues. Y este año tengo la meta, pues Dios primero, y no me lesione ni nada de pasar eso del 2021 de 13 victorias. Has estado en 2 selecciones nacionales, la última en el preclásico, un episodio sin carreras permitidas. ¿Va a pelear Danilo Bermúdez para mantenerse en el equipo? En el preclásico no lancé, donde lancé fue en los centroamericanos, en El Salvador. En los centroamericanos del Caribe, un episodio sin carrera. Sí. ¿Está proyectado Danilo a mantenerse en el equipo? Bueno, vos sabes, la mentalidad de uno como pelotero es siempre pues mantenerse, pero vos sabes, eso depende de cada uno de nosotros y bueno, vamos a hacer número a ver qué pasa en la próxima selección que salga. Hubieron 2 peloteros que no lanzaron en el preclásico. ¿Alguna explicación que le dieron a ustedes por qué no fueron utilizados? Bueno, creo que no por falta de confianza, sino que porque vos sabes, ese torneo era corto y al final pues no tuvieron la disponibilidad. Pues nosotros estábamos disponibles, pero no contaron con nosotros y al final. ¿Cuántos picheos tenés en tu recurso, en tu repertorio? Bueno, son 4 lanzamientos que tengo yo. El slider, cambio de velocidad. Ahora estoy aprendiendo a tirar split y mi sinker. El más mortal, el que recurrís cuando la situación está complicada y querés sacar el turno para evitar que se te vayan arriba o te empaten un juego. ¿Cuál es el lanzamiento al que más recurrís cuando considerás que estás con el agua al cuello? Bueno, en situación, vos sabés, con corredores en base, buscando doble play y cambio de velocidad, el que le tengo más confianza. ¿Quién ha sido tu entrenador de picheo? ¿A quién es el que le has sacado más provecho a la hora de perfeccionar estos lanzamientos que tenés en el repertorio? Bueno, más antes en el equipo Frente Sur estaba Juan Colmenares, me ayudó bastante. También estuvo conmigo Adolfo Álvarez, vos sabés, que él sabe mucho, me enseñó bastante. Y ahora que estoy con Johnny me ha enseñado mucho también, Johnny Álvarez. Correcto, si te tocara escoger a un lanzador al cual quisieras ir como alumno, ¿a quién escogerías? Como alumno de un lanzador nicaragüense. Sí, que no ha trabajado con vos y vos decís, me puede cambiar la vida o me puede proyectar un poquito más arriba. Vicente Padilla. ¿Te encantaría trabajar con Vicente Padilla? Claro que sí. Un sueño sería trabajar con Vicente Padilla. Sabés que hay una propuesta de la FENIVA del desarrollo del béisbol en Nicaragua. Vos todavía estás joven y sos material de selección nacional. ¿Te encantaría que Vicente Padilla estuviera trabajando y en algún momento ser convocado y estar, no tal vez a tiempo completo, pero sí en sesiones para ver en qué te puede cambiar, Vicente? Bueno, sí, yo si me dieran esa oportunidad, pues yo feliz, pues. Y vamos a ver qué pasa, pues si me toman en cuenta, yo estoy disponible. ¿Recordás tu primer campeonato? No importa si fue en infantil, juvenil, tu primer trofeo que levantaste, no solamente como equipo, sino como lanzador. Sí, fue en una mayor allá en mi comunidad. ¿Tenés algún rincón de trofeo? No tengo muchos, tengo como 4, pero ya por lo menos es algo. ¿Dónde está la placa de MVP de El Pomares 2021? ¿En qué lugar lo tenés? ¿En el centro? Lo tengo en mi casa, en la casa de mis padres. Ahí lo tengo bien alzadito. ¿No lo tenés en la sala donde todo el mundo lo pueda ver? No, todavía no. Primeramente, pues yo primero y haga mi casa, ahí sí lo voy a tener en mi casa propia. ¿Qué sentiste en ese momento de ser nombrado MVP? Una felicidad grandísima, agradecido con Dios, que vos sabés que lo da la fuerza. Ese año fue un año de mucho éxito para mí, el año que yo creo que sobresalí, porque yo creo el 2021 fue un año súper bueno para mí, porque fue cuando logré mi primera victoria en el Pomares. Tu primera victoria, tu mejor Pomares y ser MVP con el equipo de Los Dantos. ¿No presionó ese uniforme de Los Dantos que muchos dicen que las camisetas pesan? Vos sabés, primera vez que salía de refuerzo y
los nervios siempre están ahí, pero gracias a Dios las cosas me salieron con el equipo de Los Dantos y les pude ayudar a ganar el campeonato. Un saludo a la página de Nuevo Horizonte Deportivo donde te están viendo. Un saludo a la página Nuevo Horizonte Deportivo y que sigan apoyando la página y bendiciones para todos. Gracias, Danilo.